desarrollar otro tipo de inteligencia, ¿no? Para tomar las medidas, por ejemplo, para hacer los bocetos, para proyectar, para programar, ¿no? También se impulsa el trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque al final nos vamos a dar cuenta de que una sola persona no lo puede hacer todo. Es más, se asumen roles en este trabajo colaborativo. Y no solamente es la colaboración como la mano de obra, sino también como el aporte de conocimientos. Se apuesta por nuevos mecanismos de enseñanza. En este caso se favorece el autoaprendizaje. El estudiante quiere obtener algo. Ese algo es un robot que pueda caminar, que pueda tener ruedas, que pueda tener sensores. Entonces, su conocimiento y el de sus compañeros van a apuntar a este logro. Y es por eso que necesitan ellos investigar un poco más. No solamente la información que les va a ser guiada por el docente. Se implementan nuevas tecnologías. Y bueno, ya son las tecnologías de uso casi cotidiano, porque estas tecnologías las podemos ver, por ejemplo, en los celulares. El celular también tiene varios sensores. Ahora, si vemos el currículo nacional, por ejemplo, ¿qué competencias están alineadas? En este caso tenemos la competencia 20, que se indaga mediante método científico. Si yo deseo armar algo, tengo que utilizar el método científico. Así se une, esto hará lo siguiente. Entonces, primero hay una fase experimental, hay una fase de comprobación. Tengo la competencia 21 que se explica el mundo físico, porque el mismo estudiante puede explicar cómo ha construido su robot, cómo interactúan los componentes, cuál es la finalidad de colocar un componente en tal posición, ¿no? ¿Qué beneficio tiene para la sociedad? ¿Qué conocimiento, tanto de la física, la química, la biología, la matemática, el arte, me favorecen? Utilizan también la competencia número 22, que es diseña y construye soluciones tecnológicas. Modelar un robot a partir de piezas o una estructura a partir de piezas se ve cumplida con esta competencia. Pero también hay dos más, que son la competencia 27, gestionar proyectos de emprendimiento. Por ejemplo, va a depender mucho de cuál es la proyección que va a tener el estudiante a partir de las piezas, de los componentes, de los sensores, de los actuadores que tenga para aplicarlo a un proyecto social. Vamos a suponer una estructura que tenga una pantalla táctil con reconocimiento de rostro, por ejemplo, ¿no? Que podría servir para colocarlo en una vivienda, ¿no? En las puertas para ver quién es el ingresante. O también para medir la temperatura a partir de la imagen, ¿no? Entonces necesitaría un sensor térmico. En este caso, se podría ver como un prediseño para un futuro emprendimiento económico. Y la competencia 28 se desenvuelve en los entornos virtuales, obviamente al utilizar tanto la programación en su software respectivo, en el modelado, que podría hacerlo en 3D, ¿cierto? Y en la presentación también de su propio proyecto, o incluso en la creación de videos, en el añadir mucho más información para que este proyecto tenga una buena presentación. Ahora, los logros en el aula de la robótica son muchos, pero se van a dirigir o se van a englobar dentro de 6 grandes grupos. Primero es el control emocional. Nada sale de la primera. A veces el estudiante le cuesta un poco aprender que tiene que tener paciencia y que el estrés forma parte del trabajo. Al ser un trabajo colaborativo, entonces va a entender de que tiene que avanzar a un ritmo adecuado. Obviamente, en este control de emociones se va a favorecer por el sentimiento de optimismo, ¿no? También la gestión del tiempo. Si bien puede hacerlo de repente en un mes un proyecto, pero si avanza con
premura, puede que se limiten los posibles errores al crear un robot, porque siempre errores van a haber, ¿no? Se incentiva la colaboración, ¿no? La confianza en las personas, por ejemplo, niños, niñas, que a veces no participan en el aula, pero que son muy buenos diseñando, dando ideas, aportando en la estructura, en la lógica, en el diseño. Por ejemplo, muchos programadores a veces no les gusta hablar, pero obviamente al programar, al crear, son muy buenos. Entonces, se enfatiza la confianza desde sus saberes. También está la mentalidad abierta, porque voy a añadir nuevos conceptos, voy a explorar nuevas áreas que de repente no están contemplados en la currícula, ¿no? Por ejemplo, el diseño estructural no está contemplado en la currícula por completo, ¿no? La interacción con otros, porque de repente, ahí vamos a suponer, tenemos un aula con 5 grupos o con 6 grupos que estén trabajando cada uno en forma independiente, un proyecto similar. En este caso, la sociabilización le va a permitir al grupo de estudiantes que de repente intercambien saberes con otros grupos para ver cómo han solucionado ciertos proyectos, ciertos problemas, y que esa idea de solución aporte en su proyecto. Desarrolla habilidades compuestas como el pensamiento crítico, metacognición y el aprender a programar. Es más, se dice actualmente de que tenemos que tener el bilingüismo, ser personas que además de hablar nuestros idiomas, también sepamos programar, es decir, el lenguaje de la programación. Y ayuden al desempeño de tareas porque sabe de que buscando, investigando, siendo responsable, puede obtener sus logros, cada uno en su medida de avance. No todos avanzamos igual. Ahora, la programación, como dice el título, es la base de la robótica. ¿Por qué? Sin una programación no se le puede decir a las partes de un robot, digamos, un sensor de luz, un sensor de audio, a los actuadores, como por ejemplo los motores para que se mueva, para que reaccione ante la temperatura, ante el sonido. Sin esta persona que programe, sin este programa, no puede ejecutar algo el robot. Simplemente va a ser una estructura con muchos componentes, pero que no tiene, digamos, en su cerebro, que va a ser ese ordenador, ¿no? Ese mando central, no va a tener las órdenes para realizar alguna función, ¿no? Y el robot en realidad lo que hace es seguir las instrucciones que una persona, el programador, mediante un medio que es, en este caso es el sistema de programación, y en una placa que sería su cerebro, lo ha condicionado o lo ha programado. Digamos que si este robot tiene la programación y los componentes para escalar, su función va a ser escalar. No va a ser saltar de repente. O no va a ser de repente, vamos a suponer, tomar la temperatura de las personas. Porque no ha sido programado para eso. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de aprender a programar a edades tempranas? En el cuadro están divididos estos beneficios en 4 grandes columnas. En este caso, serían los beneficios académicos, 4 de ellos, como por ejemplo, mejora la competencia matemática. Al hacer la estructura también se piensa en la matemática, la dimensionalidad, el voltaje, por ejemplo, ¿no? Mejora las notas, incluso en asignaturas que no tienen que ver con la robótica, como por ejemplo es la comunicación o lenguaje, y la propia programación, que ya es un idioma, muy aparte de que la información de programación está en inglés, ¿no? Hace brillar a niños que en otras disciplinas a veces fracasan. ¿Por qué? Porque se inmiscuyen. Todos queremos armar, todos queremos crear, todos queremos que un proyecto nuestro llegue a tener vida, por así decirlo, ¿no? Ahora, si vemos los otros beneficios, por ejemplo, en los beneficios personales, aumenta la confianza. Y no va a ser por solamente el hecho de importar, sino además
porque va a sentir de que forma parte. Profesor, no se escucha. Profesor, no se le escucha. Ya, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Profesor, gracias. Correcto, correcto. Muchas gracias. Vamos a ver con las competencias sociales. El ser humano es innato que trabaje o que viva en sociedad, y los trabajos de los estudiantes en el aula son en sociedad. Salimos a la calle luego de la escuela y vivimos en sociedad. Entonces tenemos que aprender a trabajar en sociedad, y en un trabajo colaborativo se favorece. Mejor en un trabajo de construcción, ¿cierto? Ahora, ¿se expresan formas de expresión distintas? Por supuesto, porque no necesariamente todos van a ser oradores, pero pueden comunicar ideas, ¿no? Lo más difícil es aprender a veces a comunicar ideas, y en un grupo se va a aprender, sobre todo si ese grupo tiene el mismo interés, ¿no? Se promueve la colaboración y trabajo en equipo, porque el objetivo final es quien requiere de la unión de todo el equipo, ¿no? Y luego tenemos el desarrollo social, que, bueno, nos va a ayudar no solamente la escuela, sino a futuro, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, se trabajan tecnologías que ya se están exigiendo. Se dota al estudiante de la ventaja tecnológica. Y hoy en día aquella persona que no está inmersa en una tecnología prácticamente está fuera del mundo. Se prepara para una profesión del futuro. Tenemos que recordar de que como educadores estamos preparando estudiantes no para que se queden en la escuela, sino para un mundo que todavía no existe, pero que requiere cada vez más de la tecnología, como recordarán en uno de los PPTs, una de las pantallas del PPT donde se mostraban las 10 aplicaciones macro de la robótica. Y también es una inversión educativa a futuro. Quien no sabe programar, quien no conoce de cómo está inmerso el mundo, prácticamente estamos fuera, ¿no? Está quedando fuera esta parte lo voy a pasar bastante rápido para que más o menos comprendan de que la robótica no inicia, digamos, a mediados del siglo pasado, sino hay intentos incluso mucho anteriores. Incluso en Grecia existían muñecos autómatas que los hacían mover, obviamente era más mecánico que robótica porque no habían sensores, pero en 1801 ya existía un telar mecánico que funcionaba con tarjetas, ¿no? Digamos, una hoja con huequitos, ¿no? Y mediante ese patrón de huequitos, este telar iba creando la tela, ¿no? Iba poniendo los hilos, ¿no? A medida que vamos pasando, aparecen las muñecas mecánicas, que incluso algunas fumaban, ¿no? Otras escribían o hacían pequeños dibujos. El robot Electro, que hacía 26 movimientos, ¿no? Y así vamos yendo hasta el año 2000, donde se presenta el robot Asimo, que es ya digamos, un humanoide, lo más cercano, ¿no? Aquel que podía caminar, ¿no? ¿Qué es un robot? He puesto dos definiciones, pero a lo largo del tiempo están, para que se vayan dando cuenta. La definición de robot ha ido cambiando, ¿no? Cada vez más va teniendo un concepto cercano a lo humano, y eso lo voy a explicar por qué en un PPT más adelante. Primero, se decía que un robot es un dispositivo electromecánico, es decir, es un artefacto. Pero en segunda definición dice que un robot es una entidad, y al referirme a entidad está más cercano a la humanidad, ¿no? Pero todavía lo ponen como agente artificial. Lo que sí hay que diferenciar es qué cosa es un autómata. Un autómata, según la definición, dice que cualquier entidad artificial que se mueve por sí mismo sin asistencia humana. Por ejemplo, un ventilador. Esos ventiladores que rotan es un autómata, no es un robot. ¿Por qué? Porque un robot tiene que cumplir 3 condiciones, que son percibir, tomar decisiones y ejecutar acciones. Y para ejecutar acciones en base a decisiones, tiene que tener en muchos casos una programación o inteligencia artificial. Entonces, ahora vamos a ver las 5 generaciones de la robótica.
Los robots manipuladores, que eran los robots estos de la General Motors, el primero en 1982, que ese brazo robótico lo que hacía era soldar estructuras de los autos, ¿no? Soldaba las puertas, ¿no? Su sensor, lo más básico que tenía era para decidir, bueno, no decidir, ubicarse, hacía movimientos repetitivos, ¿no? Para realizar una soldadura. Tenemos el robot de segunda generación, robot de aprendizaje, es decir, a diferencia del anterior, este se adecuaba a el trabajo que tenía que hacer. Uno le ponía una pieza en otra posición y simplemente el robot cambiaba de posición para realizar el mismo trabajo. En el de generación 1 no lo podía hacer, ¿no? La pieza tenía que estar siempre en el mismo lugar. Igual tenía sensores. El robot de tercera generación, es el perrito que estamos viendo allí, tiene mayor cantidad de sensores, pero además es programable, ¿no? En este caso, estos robots de compañía, digamos, que aparecieron en 1989, uno podía programar cuáles eran las características que uno quería, ¿no? Luego está el robot móvil, en este caso, el que estamos viendo en el que hice el año 2000, en la mano derecha, es el famoso Asivo, ¿no? Que se parece a un astronauta. Y los robots de última generación, los que tienen la mayor cantidad de sensores, inteligencia artificial, son los robots, lamentablemente, desarrollados más por la industria militar, ¿no? Tienen muchos sensores, toman decisiones, son casi independientes. Ahora, ¿cómo funciona un robot? Acá hay todo un conjunto de piezas. Primero vamos a tener, digamos, una fuente de energía, una batería, ¿no? También necesitamos un lenguaje de programación. Necesitamos dónde va a ir ese lenguaje de programación, ese sistema de control, el cerebro. Ese sistema de control lo que va a hacer es controlar a esos sensores, a esos actuadores, a los motores para mover la estructura, ¿no? Todo está conectado. Los sensores y los actuadores y los motores, sin un buen programa de control, no podrán realizar una tarea eficiente para lo que está desarrollando. Ahora, ¿cómo trabaja un robot? Lo que decía unos 3 PPTs anteriores. Un robot actualmente tiene que tomar decisión en base al conocimiento o de su estado, ¿cierto? Primero, reconoce su entorno. Segundo, procesa esa información. Y tercero, toma una decisión. Entonces, reconoce su medio que lo rodea, toma una decisión en base a las funciones, en base a su programación y ejecuta una acción, ¿no? Vamos a tener ahora vamos a pasar a las demostraciones de los proyectos de Mixkit. Vamos a presentar algunos proyectos para que vean de que la robótica se va a empezar con una prerrobótica y luego ya con una programación. En este caso, vamos a trabajar con un piano pequeño. Muchos de ustedes recordarán estos pianitos que venían, ¿no? Pequeñitos que para tocarlos uno tenía que tener a veces un palito de fósforo, ¿no? Para tocar las teclas. Esto también lo podemos realizar, pero con sensores y con actuadores. Entonces, la metodología para enseñarle al estudiante sería, 1, el problema. Deseamos crear un instrumento musical, un piano electrónico, ¿no? Ese sería el problema. Muy bien. Para este problema, entonces, los estudiantes podrían decir qué vamos a necesitar. Para esto, necesitaríamos de lo que decía en el robot. ¿Qué cosa? Una placa, que va a ser el M-Center. Esta placa es la parte central de los proyectos. ¿Qué va a hacer este M-Center? Va a alojar el programa que va a
hacer posible de que los sensores y los actuadores se interconecten. Para ello también se va a valer de un cable USB para conectarse a una PC y que el programa viaje, llegue y se aloje. Y de cables conectores. Estos cables conectores que ven en colores son los que van a conectar el M-Center con los sensores o con los actuadores. Entonces, el problema es cómo hago un piano o qué piezas necesito para hacer un piano electrónico. Acá tenemos un mando central, cables de conexión para unirlo a la PC y que pase el programa. Luego tenemos cables de conexión entre el M-Center o mando central y los sensores y actuadores. Se hace el modelo boceto, se ensamblan las piezas, se programa y la parte final sería probar. Ahora, ¿cómo va a ser? Miren, aquí tenemos la pantalla del software en Designer, en donde se ha jalado mediante bloques de programación las órdenes. Cada uno de estos bloques va a ser una orden. ¿Para qué? Para que en este caso los cuatro sensores táctiles que vamos a ver en la parte, en esta parte, estos son 4 sensores táctiles, ya, estos estén conectados y realicen una función. Entonces, ahí está el M-Center. Cada componente está conectado a un puerto. Una vez que ya está conectado al puerto y se le ha dicho qué función tiene que realizar cada uno, entonces tenemos 4 sensores táctiles y un sensor, digamos, de choque, un botón y un buzzer. Este pianito entonces va a tener 4 teclas, do, re, mi, fa, sol, y un emisor de sonido. Entonces, vamos a probarlo. Cargando arriba. Estamos precargando el software, ¿ya? El programa que se les había mostrado. A ver, ya estaba cargando. A ver. Entonces, ustedes están escuchando de que al presionar cada uno de los botones se emite una nota musical distinta. Esa nota musical tiene una frecuencia. Lo que yo tengo que hacer al programar es no solamente indicarle que al presionar el botón 1, vamos a decir así, tiene que haber una acción, sino además tengo que decirle que esa acción tiene que ser sonora y que esa acción sonora que va a salir mediante el buzzer o zumbador tiene que tener una frecuencia equivalente a una nota musical. Entonces, yo le digo, el botón 1, cada vez que yo lo apriete, tiene que emitir la nota musical do. Listo. Ese mismo proceso tengo que hacerlo con el resto de botones, ¿no? Si no le indico cuál es la frecuencia, es probable de que todos los botones emitan el mismo sonido y yo escuche do, do, do en todos los botones. Si no le indico cuál es la frecuencia, es muy probable de que al presionar no se escuche nada o se escuche solamente un pitido. ¿Por qué? Porque no le indiqué cuál es la frecuencia en hertz o la nota musical que deseo yo que ejecute, ¿no? Y bueno, si bien el proyecto consiste en realizar las conexiones, cada uno en un pin adecuado, yo lo que he hecho es crear una estructura con cartón, ahí está la estructura, todo ha sido pegado, ¿no? Para que se vea mucho más llamativo. Y en este caso, este sería el diseño, digamos, por así decirlo, un diseño final de un prototipo de piano.
en el cual tenemos 5 teclas, un zumbador y el cerebro central, o un center, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta de que es práctico, es sencillo, pero se tiene que tener mucho cuidado en decirle dónde va a ir quien va a emitir ese sonido, dónde está cada uno de los botones. Eso es lo que tengo que poner énfasis en la programación. Si me confundo, puede que yo ponga un puerto que no corresponde y al final apriete, pero no suene nada. Justamente ahí estamos viendo el software que permite que este pianito funcione, y he declarado en cada punto, ¿no?, cada nota musical que va a emitir, y también he declarado en qué puertos se encuentran conectados. Si falla, simplemente no va a haber un sonido. Continuamos. Ahora vamos a ver otro proyecto. Este proyecto va a ser de un semáforo. Entonces, tenemos la siguiente situación problemática para los estudiantes. Debemos crear un equipo tecnológico que permita el paso a las personas, el paso al peatón, pero tiene que hacerlo no solamente en un sentido, sino en doble sentido. Es decir, mientras que a algunos les permite el paso, a otro grupo de personas en otra orientación les impida el paso. Entonces, decía, todo proyecto con los kits, los mix kits de microarduino, tienen 3 componentes básicos. Y son el M-Center o mando central, un cable de conexión hacia la PC, ¿no?, que permite el paso del software, y los cables conectores para enlazarlo, en este caso, con los actuadores. Ahora, reconozcamos lo siguiente, o recordemos, mejor dicho. Un semáforo en una cara tiene 3 colores, pero como yo he dicho que debe tener doble cara, en este caso vamos a tener 2 LEDs por cada color del, 2 LEDs por cada color del semáforo, ¿no? Eso es lo que debe tener, 2 LEDs. Y ahora, luego de conocer cuáles son los componentes, se tiene que hacer, digamos, un modelo, un boceto, ¿no?, de cómo debe quedar la estructura. Luego se deben ensamblar los LEDs al mando central y luego se va a programar, ¿no? En este programa que estamos viendo, por ejemplo, se ve la orden que se le ha dado a cada LED y que me dice más o menos lo siguiente. Cuando el LED rojo de un lado está prendido, los otros LEDs están apagados, pero en la cara posterior sí están prendidos, ¿no? Vamos a pasar, yo voy a pasar a conectar el prototipo que he creado para que ustedes puedan ver más o menos cómo es, cómo funciona este programa, cómo se conectan y luego cómo actúa este prototipo, ¿no? A ver. Vamos a ver, tenemos acá el mando central y este es el prototipo que yo les comentaba. Es en este caso tenemos un semáforo en 2 direcciones, ¿no? Ahí está, en doble dirección. Entonces, la intención o la finalidad va a ser la siguiente. Cuando el rojo de este lado esté prendido, estos LEDs tienen que estar apagados, pero en el lado contrario, el verde tiene que estar prendido. Luego van a apagarse, se prenden los amarillos, y luego cuando se prende el verde de un lado, se va a prender el rojo del otro. Entonces, yo voy a tener 6 lugares de conexión y tengo que escoger dónde colocarlos.
Entonces voy a poner uno a uno mis cables de conexión. Este es el primer cable de conexión. El segundo, he conectado el rojo primero, ahora estoy con él. Voy a conectar el verde. El amarillo lo voy dejando. Aquí está el verde, el amarillo. Ahora vamos, faltan 3. Este va a ser el rojo del otro lado. Ahí está el rojo del otro lado. Mi verde. Y mi amarillo. Muy bien. Ahora vamos a precargar el software, ¿no? Ese es el software y pueden ver ustedes detalladamente. Miren, miren, se prende el rojo y el verde al otro lado. Se están prendiendo, ¿no? Cambia ahora a los amarillos y ahora a verde, ¿no? Entonces está cumpliendo la condición que yo decía, ¿no? Mientras que uno impide el paso, el otro le permite. Luego cambia. La temporalidad que le he puesto es la siguiente: 5 segundos para los rojos y los verdes y 2 segundos para el amarillo. Y como le he puesto dentro de su programación que esto debe seguir indefinidamente, entonces este ciclo se va a cumplir una y otra vez. La estructura ha sido armada en cartón. Ahí está el programa. Un funcionamiento básico, rápido de realizar. La conexión han visto que es sencilla, ¿no? Pero sí hay. Ahí está el cambio. Listo. Están sincronizados, ¿no? El cambio está sincronizado. Muy bien. Ahora vamos a continuar con se había silenciado, disculpe. Vamos a continuar ahora con el tercer proyecto. En este caso va a ser una rocola. ¿Qué era una rocola? ¿Qué es una rocola? Hoy día una pieza de museo, incluso algunos pagan $5,000 por una rocola en buenas condiciones. Era, digamos, un tocadiscos, pero múltiple, donde uno seleccionaba mediante botones la canción que uno quería dentro del repertorio, ¿ya? En este caso vamos a armar una pequeña rocola, pero bueno, vamos a utilizar, como aquí dice, ¿no?, 2 botones. Cada botón va a estar enlazado a una canción y necesitamos un emisor de sonido. En este caso va a ser el actuador o zumbador. Entonces, el problema sería lo siguiente: ¿cómo armarían ustedes una rocola? ¿Cómo armaríamos una rocola sencilla, pequeña, simple, pero que ejecute su función? En este caso, partimos de la base, que va a ser el M-Center, el cable de conexión y los cables conectores para enlazar ese mando central con los 2 sensores, que van a ser en este caso 2 botones que van a simular los botones que van a indicar cada canción, y estas melodías van a salir a través de un zumbador, un pequeño parlante. El estudiante lo que puede hacer es su prediseño indicando en los pines, es decir, la parte de conexión blanca que se ve en la imagen, dónde podría poner sus sensores, dónde podría poner su actuador. En base a las posibilidades de dónde lo voy a conectar, ensamblaría y luego pasa a la programación. Muy bien, vamos a ver.
En este caso tenemos, dice, 2 sensores de contacto ubicados en el puerto 2, que está en la parte superior, y en el puerto 4, que está debajo, y luego el buzzer o emisor de sonido está ubicado en la parte superior, ¿no? Entonces la conexión es muy sencilla. Ahora, en el programa, ustedes pueden ver que me dice lo siguiente. Pin 2, cuando el pin 2, es decir, cuando el botón ubicado en el pin o puerto 2 está conectado, pero está hacia abajo, pues no hay sonido. Si yo aprieto, recién allí va a escucharse una melodía. Es decir, la canción, la melodía está asociada a la ubicación del botón. Ese botón va a tocar siempre la misma canción. Si yo cambio de botón, obviamente se va a escuchar otra canción. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar a armar este proyecto y para que ustedes escuchen cada canción. Muy bien, pasemos a la mesa de trabajo. Muy bien, colegas. Entonces acá tenemos mando central y me decía que en la parte superior, el primero de los pines, yo tenía un sensor, un botón, un crash. Aquí está mi botón. Lo voy a colocar acá. Mi primer botón. El segundo botón decía la imagen de referencia que estaba debajo. Aquí está mi segundo botón. Ahí está. Entonces, primer botón, segundo botón. Yo voy a voltear después esta imagen para que ustedes puedan verlo. Ahí está. Solamente falta el emisor de sonido que estaba en la parte superior. Ahí está. Y vamos a colocarlo acá. Listo. Ya está conectado. Ya están asociados. Cada botón está asociado con una melodía y el efecto de cada botón va a salir a través de este buzzer. Muy bien. A ver, estamos precargando el software. Muy bien. A ver. Esta es la primera melodía. Voy a cambiar de botón. A ver. Si se dan cuenta, cada uno emite una melodía distinta. Si yo quisiera cambiar de melodía, simplemente lo que tendría que hacer es seleccionar otra melodía dentro del repertorio y cambiarla simplemente, pero asociándolo a los botones adecuados, ¿no? Entonces, este proyecto, si se han dado cuenta, pequeño, pero se tiene que saber hacia dónde tengo yo que irlo asociando. Si yo ejecuto mal el programa, es decir, si yo le indico de que el botón 2, mejor dicho, este primer botón está en otro puerto que no le corresponde, digamos, en este puerto que es el puerto A0, sencillamente no se va a escuchar ninguna canción. ¿Por qué? Porque este botón no está unido a este puerto. Entonces es botón o actuador, puerto, y luego mediante un actuador que ejecute esa acción. Si fuese luz, igual debería yo indicar que esto ya no es un buzzer, sino que es un emisor de luz y asociarlo al botón correspondiente para que recién se actúe. Si yo en este momento cambio y pongo un emisor de luz, no va a ocurrir nada. ¿Por qué? Porque simplemente son funciones distintas. La orden que yo le he dado, el programa ha sido creado para emitir música. Cada vez que se apriete, si yo aprieto y en vez de un emisor de sonido yo pongo un LED, no va a ocurrir nada, porque no es su función. Muy bien, colegas. Continuamos con otro proyecto. Ahora vamos a tener un timbre, un proyecto de un timbre.
Entonces, me dice, mi situación problemática. ¿Cómo podemos crear un timbre para una puerta, para un, qué sé yo, timbre escolar, ¿no? Y que además, digamos, la canción que salga sea una canción personalizada. En este caso partimos, como decía, ¿no?, de 3 componentes básicos: el M-Center, el cable, el conector. Ahora, cada cable conector que tienen colores va a depender de la cantidad de sensores o actuadores. En este caso, si se dan cuenta, solamente hay un sensor, que en este caso es un sensor táctil, ¿no?, un touch, o en este caso un sensor de choque, y solamente un zumbador o actuador, ¿no? Entonces, eso van a ser los componentes que vamos a tener. Solamente 2 botones y un botón y un actuador. ¿Cómo sería el programa? El programa, bueno, yo he creado varios programas para que se ejecute, esto lo vamos a ver en este momento, para que se ejecuten no, el PPT, para que se vea la conexión. Quiero que vean los puertos de conexión, ¿ya? El siguiente. Ya. Me dice que el sensor táctil o sensor de choque está conectado en el puerto digital 4. Y el buzzer zumbador en el puerto 6. Y eso es lo que vamos a pasar a ejecutar. Y luego voy a mostrarles cómo se escucharían 3 versiones del mismo programa a diferentes velocidades, ¿no? Para que se den cuenta de que no consiste solamente en programar, sino que además uno debe tener un criterio de programación, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la mesa de trabajo para realizar la conexión. Muy bien. Decía que el sensor táctil va a estar en el puerto 4 y mi buzzer o emisor de sonido va a estar en el puerto 6. Aquí está. Yo tengo, como va a ser un timbre, un simulador de puerta, ¿ya? Y acá lo puedo añadir. Ahí está, así, ¿no? A ver, voy a simular mi puerta. Esto lo voy a levantar un poco. Armando. Ya está. Ya está. Ahí está mi puerta, mi botón, mi buzzer. Muy bien. Vamos a precargar el programa, uno de los primeros programas, ¿ya?, para escuchar que también suena este programa. Ya. Como habrán escuchado, se escucha muy lento. ¿Ya? Se escucha muy lento ese programa. Ahora vamos a escuchar la misma melodía del timbre, pero a otra velocidad. Ya, hemos escuchado de que la velocidad cambia, entonces en la programación no solamente tengo que decirle, ordenarle cuál es la frecuencia, sino además cuáles son los tiempos de ejecución. Ahora, vamos a escuchar la misma melodía, pero a una tercera velocidad. Entonces, como se habrán dado cuenta, colegas, no solamente es importante tener el criterio de saber programar, sino en algunos casos tener un oído musical, tener un criterio mucho más allá, ¿no?, para realizar una buena programación, para que se ejecute una buena orden, ¿no? Entonces, cada grupo de estudiantes puede llegar al mismo resultado de diferentes modos. Ninguno de los modos es probable que sea un error, pero ellos mismos van a decidir
cuál de las programaciones suena mejor, cumple la función, es más corta, es más rápida, es más efectiva, sin frustrarse. Si se dan cuenta, hay varias programaciones que yo he puesto a partir de la misma melodía, pero el criterio de los tiempos ha sido distinto, ¿no? Siendo, digamos, la misma solución, pero con el criterio de cambiarle los tiempos, ¿no? Qué tan importante es utilizar nuestros criterios para que un producto, para que un proyecto suene mucho mejor, ¿no? Muy bien, colegas. Espero haber dado luces sobre esta introducción a la robótica, sobre los primeros pasos de la programación, para que ustedes se animen y vean de que la programación, la robótica, es cada día más amistosa, cada día más cercana y cada día más posible con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Gracias, profesor Ricardo.